Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Llegamos al sexto y último segmento de nuestra programación, el más bello de todo, la Escuela Sabática Regular. Como ya ustedes saben, pero como tengo muchos nuevos seguidores, tengo que explicarles qué es la Escuela Sabática. Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un programa de educación diaria. Sí, diaria. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, usted es matriculado en esta escuela. Es aquí donde usted va a aprender todo lo que necesita saber para permanecer en la fe. Si usted no se matricula en esta escuela, usted se muere. Hablando espiritualmente, se muere. Porque la nueva criatura necesita alimentarse, hablando espiritualmente. Por eso la iglesia tiene dos departamentos que funcionan uno dentro del otro. El principal es la escuela sabática. Dentro de la escuela sabática está la escuela sabática para nuevos creyentes, que esa es la que acabamos de terminar. Pero ahora nos toca estudiar la escuela sabática regular, que es la escuela sabática que reúne a todos los miembros de la iglesia adventista a nivel mundial. Todos, en cualquier parte del mundo donde usted vaya, y usted acuda a una iglesia adventista, vamos a estar estudiando el mismo tema. No importa si usted va a China, si va a África, si se va a la Antártida, Atlántida, al Ártico, no importa dónde usted vaya. Cuando usted entra a una iglesia adventista del séptimo día, usted va a estudiar el mismo tema y por eso usted debe permanecer al día. Lleve su cartilla. Así le llamamos al folleto de la escuela sabática, le llamamos cartilla. Este trimestre estamos estudiando el libro de Efesios. Y para conducirlos a la lección de esta semana, que es la lección número 1, les dejo con mi querida esposa Rosita. Yo regresaré en una hora para los comentarios finales con nuestra hermana Magali. Rosy, el tiempo es suyo. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana y estamos alegres, contentos, felices. Tenemos acá un sol radiante y queremos compartir con ustedes la guía de estudio para hoy que tiene que ver con el libro de Efesios, a la epístola a los Efesios, perdón. Así que vamos a compartir la presentación que tenemos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para que podamos comprender la lección que Él nos ha preparado para el día de hoy. Sí, es una interesante lección. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, el privilegio de ver la luz de un nuevo día. Gracias por el aliento de vida que nos das. Gracias porque hace un sol radiante y el sol de justicia también mora en nuestros corazones. Que al estudiar tu palabra en el día de hoy podamos comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu sea nuestro instructor, nuestro profesor, nuestro santificador y que juntos podamos ir todos a la patria celestial. Gracias, Señor, por tu compañía y por tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando la guía de estudio, la epístola a los Efesios. Y esta epístola me ha hecho pensar en muchas cosas que suceden a mi alrededor y me está llevando, ya estoy saliendo finalmente de los 3 mensajes cósmicos, ya me estoy enfocando con los Efesios. Así que vamos a incursionar, ya estamos prácticamente, hoy es jueves, mañana tendremos un repaso de lo que hemos visto durante la semana. Así que nos estamos, quien dice en inglés, decimos we're wetting our feet.
estamos como mojándonos un poquito los pies para darnos cuenta de qué se trata esta epístola que Pablo escribió a los Efesios. El título general de la lección es cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y queremos invitar a todos aquellos que ahora mismo están en situaciones difíciles, que puedan estudiar esta epístola con nosotros, porque aquí Pablo nos va a dar algunas recomendaciones que son necesarias, son vitales para ayudarnos a no abandonar el barco de la salvación, el arca de la salvación, donde cada uno de nosotros deberá permanecer si desea ser salvo. Así que en esta guía de estudio vamos a estar viendo cómo se hace para seguir a Jesús y permanecer en él en tiempos difíciles. Y el propósito de la lección o de la guía de estudio es motivarnos, que podamos reavivar ese fuego que teníamos cuando conocimos a Jesús por primera vez, que podamos sentir el gozo de seguir a Jesús a pesar de nuestras circunstancias. Y eso fue lo que nos demostró Pablo cuando escribió esta epístola a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios. Él les dijo que por amor a Cristo él se gozaba en sus debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Cómo podemos nosotros gozarnos bajo circunstancias tan difíciles? Bueno, vamos a estudiar el libro de Efesios y vamos a conocer del mismo autor cómo él hizo para expresar esto, cómo se puede estar gozoso, como dice mi esposa, ese es su texto favorito, cómo estar gozoso a pesar de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Ese es el propósito general de la guía de estudio. Y en esta primera lección estamos introduciendo la epístola a los Efesios. Estamos viendo el contexto social en que vivían los habitantes de Éfeso. Estamos conociendo también bajo qué circunstancias el apóstol Pablo escribió esta epístola. También hemos visto un poquito quién es el mensajero, Tíquico. Hemos visto un poquito de él. Y también vamos a estar incursionando en especial en estos tres temas principales: conocer al autor, conocer al pueblo el pueblo efesio y conocer el tema principal del mensaje. Y en eso vamos a dedicarnos hoy, en conocer el tema principal del mensaje de la epístola que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. No sin antes pasar por el versículo para memorizar esta semana, y recuerde que todas las semanas nosotros memorizamos un versículo con el afán de que podamos aprender la palabra de Dios. Jesús nos dejó su ejemplo. Cuando Satanás lo ataca con 3 tentaciones, usted notará y lo podrá leer, creo que en Mateo capítulo 4. Ustedes saben que yo para memorizar textos no soy muy buena, pero creo que es Mateo 4. Sí y no. Sí y no. Está por ahí. Está por ahí. Jesús y la ira, el sermón del monte. Entonces no va a ser Mateo 4. Primera vez que me... Ah, no, sí, Mateo 4. Ya estaba pensando, wow, primera vez que me equivoco así tan feo. Pero no, está en Mateo 4. Principito, los versículos del 1 al 11. Y usted notará que en Mateo 4, del 1 al 11, por cada tentación con la cual Jesús se enfrentó cara a cara con el enemigo de nuestras almas, él les contestó, escrito está. Para que usted pueda contestar, escrito está, tiene que saber que está escrito, en primer lugar. Y segundo, sería bueno saber en dónde está escrito, como me pasó a mí hace un instante. De repente me sé el texto, pero no sé en dónde.
Entonces, al momento de estudiar la palabra de Dios, pongámosle atención a dónde fue que lo leímos. Y de esa manera, al aprender a dónde está en la Biblia, al momento de que se nos presente una situación, podemos recordar el texto, podemos recordar a dónde fue que lo leímos, inclusive podemos recordar bajo qué circunstancias nos aprendimos el texto bíblico. Así que para esta semana, en esta nueva guía de estudio, hemos estado analizando el capítulo 1 de Efesios, versículos 9 y 10. Ayer estuvimos hablando acerca de esta primera parte del versículo, en donde Jesús nos dice que nos está dando a conocer el misterio de su voluntad. Y recordamos que cuando hablamos de misterio, estamos hablando de algo que Dios quiere darnos a conocer o nos quiere revelar, pero que nosotros somos los que no estamos dispuestos a recibir esa revelación. Y no tiene nada que ver con que Jesús esté escondiendo algo de nosotros. Cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, estamos en diferentes niveles de aprendizaje y de relación con nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Hay cosas que Jesús quisiera revelarme acerca de su voluntad para mi vida, pero en este momento yo no estoy preparada espiritualmente para recibir esa revelación. ¿Y qué hace Jesús? La retiene. Retiene hasta un momento oportuno, un momento en donde yo haya crecido en mi relación con Él, un momento en donde espiritualmente hablando podré comprender lo que Él me quiere revelar. Yo estoy clarita de que hay cosas que el Señor ahora me revela, que si me las hubiera revelado hace 10 años, no las hubiera comprendido. Y hay cosas que hoy, a la luz de lo que ya conozco, me pasan y no las comprendo. Y el Señor siempre me dice, lo que yo hago ahora no lo comprenderás, pero lo comprenderás después. Porque espiritualmente hablando, no estoy todavía a ese nivel para comprender la voluntad de Dios para mi vida en este momento. Pero sin embargo, aquí Pablo está hablando no de manera individual en cuanto a la voluntad de Dios para con nosotros individualmente, pero está hablando acerca de la voluntad de Dios para todos los que han aceptado seguir a Jesús. Y ese misterio de su voluntad lo vimos ayer, en donde la voluntad de Jesús y de Dios Padre es que los gentiles, sí, nosotros que no somos judíos, también somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de todas las promesas que Dios le hizo al pueblo judío. Ya no hay un muro de separación. Ese muro fue derribado con Jesús. Y ahora tú y yo, que no somos judíos, somos coherederos de todas las promesas. El plan de salvación también es para nosotros. Jesús también murió por ti, por mí. Él no murió solamente por el pueblo judío, murió para toda la raza humana. Pero lamentablemente el pueblo judío no comprendió eso. Y Jesús le explicó a sus discípulos de maneras diferentes cuál era su voluntad en cuanto a dar a conocer el plan de salvación al mundo entero. Y los discípulos eventualmente lo comprendieron y el apóstol Pablo fue aquel apóstol designado, elegido, seleccionado por Dios para dar a conocer el plan de salvación a todos los gentiles de su tiempo. Y así nos ha llegado a nosotros. Y es importante que nosotros recordemos esto, porque muchas veces hay personas que han dicho, bueno,
eso de guardar el sábado, eso es para los judíos. Y cuando tú te das cuenta de dónde, en qué parte de la historia, en qué parte de la Biblia se estableció el guardar el sábado, nos daremos cuenta que fue en el Edén, fue al principio, fue parte de la creación de este mundo, cuando Dios, y para ser específica Jesús, descansó de la obra de creación. Allí no había ningún judío. Entonces, cuando tú empiezas a poner muros de separación en la Biblia, que el Antiguo Testamento ya no tiene relevancia con nosotros, que esto es de los judíos y que esto otro aquí no se aplica. Tú empiezas a poner muros de separación que Jesús vino a derribar. Así que estudiemos la palabra de Dios tal como el Señor nos las ha presentado. Estudiemos y comprendamos cada pasaje. Usted puede aprender del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y ahora mismo nosotros estamos estudiando los Salmos. Y los Salmos es increíble la riqueza literaria, al igual que el contenido espiritual. Todo lo que se puede aprender de las diferentes experiencias de David. Que sí, David era judío, pero de todas personas se puede aprender y más si fue preservado sus escritos en la Biblia. Así que reconozcamos y permitamos que el Espíritu Santo, que por cierto, Dios no es judío, Dios es Dios y es Dios de todos aquellos que desean aceptarlo como Padre y como Dios. Y Jesús, a pesar de que sí nació a través del pueblo judío, Él es nuestro creador. Y como nuestro creador no tiene nacionalidad, es nuestro amante hermano mayor. Y Él desea que tú y yo le conozcamos. Así que es su beneplácito darnos a conocer estas verdades. Y nosotros vamos a estar viendo en detalle estos dos versículos en lo que queda de la transmisión. Es importante que usted sepa que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todos estaban de acuerdo en salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Muchas veces he escuchado decir, y estoy hablando de que Dios ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Beneplácito quiere decir según su voluntad. Y es importante que nosotros sepamos, porque lo he escuchado y yo también tenía esa impresión, de que Dios Padre en el Antiguo Testamento es un hombre, es un Dios severo. Es un Dios que apenas tú haces algo, está listo para castigarlo. Y que Jesús en el Nuevo Testamento es todo amor. Esa es la imagen que Satanás quiere que tú y yo tengamos de nuestro Padre Celestial. Y aquí lo que se nos está diciendo es que nuestro Padre no tuvo que permitir que Jesús le torciera el brazo para perdonarnos y para aceptar el plan de salvación. El plan de salvación se originó con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres estuvieron de acuerdo en permitir, mejor dicho, en aceptar que Jesús se ofreciera para morir en nuestro lugar. No crean que fue fácil para Dios Padre ver en el futuro lo que iba a padecer Jesús. Sí, porque ellos pueden ver el futuro desde un principio. Ellos sabían todo lo que Jesús iba a padecer. Sin embargo, Dios Padre aceptó que su Hijo muriera en nuestro lugar. Y eso demuestra el gran amor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Así que nunca crea que es que el Padre quiere que nosotros paguemos por nuestras culpas. Si fuese así, jamás hubiese permitido que su Hijo muriera en nuestro lugar. Así que lo dejo así por encimita este texto bíblico
Y vamos a entrar en materia porque hoy nos toca ver el contenido de la carta a los Efesios. Una carta colmada de conocimiento y de aprendizaje que podemos obtener de Cristo Jesús. Así que para hoy, jueves, se nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo anuncia Pablo el tema de su carta? Y eso es lo que estábamos viendo hace un instante. Nos dice Efesios 1, 9, 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, hablando del misterio de la voluntad de Dios para nosotros, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Dios ha querido reunir todo y ponerlo bajo los pies de Jesús en la dispensación o en el plan del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios ha propuesto que todo se una y que esté bajo el dominio, el reino de su Hijo amado, Cristo Jesús. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Cómo se puede resumir el mensaje de Efesios? Desde la prisión, Pablo presenta una visión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la iglesia en ellos. Dios tenía o tiene una visión en cuanto a nosotros, y esa visión es una visión cristocéntrica, es una visión en donde todo el plan de salvación gira en torno a lo que Jesús ha logrado por cada uno de nosotros en el tiempo establecido para ello. Dios ha actuado en Cristo a fin de iniciar su plan para que, llegado el tiempo, reuniera en Cristo bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Y así lo hizo. Jesús lo hizo. Él unió el cielo con la tierra. Yo sabía que yo quería hacer algo. Yo quería mostrarles, había una gráfica que había visto en donde hay una cruz y la cruz está uniendo, es como el puente entre nosotros y Dios, entre la tierra y el cielo. ¿Y cuál es y cómo lo hizo Jesús? Estableciendo o creando una iglesia como una entidad compuesta de una nueva humanidad, tanto de judíos como de gentiles. Cuando usted escuche la palabra gentil, los judíos se refieren a nosotros, no judíos, como gentiles. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, aquí en Efesios 2:14, nos dice que Jesús derribó la pared intermedia de separación entre dos pueblos, entre los judíos y los gentiles, y los ha unido para que sean un solo pueblo, una sola iglesia. Así que los creyentes somos llamados a actuar en armonía con este plan divino para señalarle a los poderes de las tinieblas cuál es el propósito de Dios para nosotros y que ese propósito ya se puso en marcha. ¿Cómo proclama Efesios 1, 9, 10 esta unidad cristocéntrica? Bueno, aquí vamos a ver que el apóstol Pablo en toda la epístola a los Efesios menciona a Cristo y nos dice, no sorprende descubrir que Efesios sea una epístola bañada en Cristo, que en todas partes alaba las actuaciones de Dios en Cristo y celebra el acceso de nosotros los creyentes a los recursos espirituales que Cristo nos ofrece. ¿Cuáles son esos recursos espirituales? Primero, y más, digo yo que es más importante, la oración. ¿Sabía usted que usted puede comunicarse con Dios a través de la oración?
Ese es un recurso que Cristo nos ofreció al unir el cielo con la tierra. Antes no había manera de comunicarse con Dios. Estábamos excluidos totalmente de poder comunicarnos con Dios. Solamente los judíos estaban en comunicación con Dios. Nosotros estábamos totalmente fuera del ámbito. Pero ahora que Cristo ha derribado ese muro de separación, nosotros ahora tenemos acceso al Padre Celestial, tenemos acceso a Jesús, tenemos acceso a todos los recursos espirituales que estaban desde un principio disponibles, pero que no se había dado el tiempo para que estuviera accesible a nosotros. Así que Pablo emplea en toda su epístola la frase en Cristo y frases similares más de 30 veces, y en todas partes exalta a Jesús. Y cuando leamos la carta, prestemos atención a estas frases y mantengámonos alerta a las diversas formas en que Pablo se concentra en Jesús. Aquí les puse algunos ejemplos. Nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados en Cristo. Acá en Efesios 1:10, todas las cosas en Cristo. En Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Así que durante la lectura de la epístola, subamos las antenitas y pongámosle atención a las diferentes veces y las diferentes formas en que el apóstol Pablo nos recuerda que todos los recursos espirituales que están a disposición de nosotros ahora es gracias a Cristo. Y eso es sumamente importante para comprender esta epístola. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso al recordarles que son parte de la iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Y estaba recordando que en la guía de estudio pasada, recuerdo que se mencionó que nosotros, recuerden cuando estábamos hablando de aquellos que aceptan a Jesús y que reciben el sello, de aquellos que rechazan a Jesús y reciben la marca. Se nos dijo que solamente hay un solo redil y un solo pastor. Es lo mismo que está pasando aquí. Dios ha unificado a toda la humanidad en su iglesia. Aquellos que acepten seguir a Jesús formarán parte de su iglesia, de ese redil, y la cabeza de esa iglesia es Cristo. Así que cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, en la carta, quiere decir una iglesia universal y no una iglesia o congregación local. Tenemos que verlo como algo global, porque como dijo Jesús, Él tiene ovejas en otros rediles. Él está llamando a sus hijos donde quiera que estén, no importa en qué país, no importa su nacionalidad, no importa su casta social, no importa su etnia. Él tiene a sus hijos a la redondez de la tierra y los está llamando para que formen parte de esta iglesia universal. La estrategia principal que se usa es hablar de la iglesia. Lo hace Pablo utilizando metáforas vívidas, y esto se desarrolla en 4 de ellas con cierto detalle. Vamos a ver vamos a ver la primera. Pablo habla acerca de la iglesia en la epístola a los Efesios como el cuerpo de Cristo, y lo menciona también en Romanos capítulo 12, versículo 5. Así que no es exclusivo de la epístola a los Efesios. También presenta a la iglesia como un edificio o un templo y nos recuerda, así pues,
Ya tú y yo no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y somos parte de la familia de Dios. Qué bendición saber que soy parte de la familia de Dios. ¿Qué otra metáfora utiliza el apóstol Pablo para describir la iglesia? Bueno, también utiliza la metáfora de que la iglesia es la esposa de Cristo. Y eso lo veremos en Efesios capítulo 5, versículos 22-27, donde nos pide que todos podamos estar en sumisión voluntaria, entregar nuestra voluntad a Jesús para que Él pueda vivir su vida en nosotros y de esa manera transformar nuestro carácter para que cuando Él venga todos estemos santificados y listos para ir a morar con Él. Así que esa metáfora la presenta en Efesios 5 en cuanto a que la iglesia es la esposa de Cristo. La otra metáfora que presenta es que la iglesia es un ejército y nos pide que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y va explicando cada pieza de la armadura y lo que representa esa pieza a nivel espiritual. Es muy importante que tú y yo recordemos, y lo vimos en la guía de estudio pasada, que nosotros estamos en una guerra, estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Si tú no te pones la armadura, ¿de qué estamos hablando? Aquí no dice clarito, vestidos de toda la armadura, no puedes decir que, ay, nada más que me voy a poner el casco. No, tienes que vestirte de toda la armadura, casco, el pecho, tienes que tener la espada para poder defenderte, tienes que tener el escudo, la espada es para atacar y el escudo para defender. O sea, tienes que tener toda la armadura puesta para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Así que esto nos recuerda vívidamente nuestro conflicto que vimos en la guía de estudio pasada entre el bien y el mal. Y cada una de estas imágenes a su manera revela cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. Así que cuando la gente nos dice, bueno, yo puedo adorar a Dios en mi casa, yo no necesito ser parte de una iglesia. Entonces, si tú dices eso, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo, cómo, cómo puedes nutrirte? ¿Cómo puedes formar parte de la familia de Dios si tú eres un Cristo solo? No se puede. Dios, inclusive hay una, no sé si es de Pablo, creo que es Pablo el que también escribe, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante que tú y yo formemos parte de la iglesia. Y esta lección a mí me hizo llamar la atención porque desde que hemos estado saliendo de la pandemia, yo he estado un poco reacia a asistir regularmente a la iglesia porque todavía pues el COVID está por allí. Ahora en Panamá tenemos varias muertes por influenza. Cierto, ya nos hemos protegido, nos hemos puesto las vacunas, pero el estar en congregación, el estar congregados, hay gente que está estornudando, hay gente que está moqueando, y por evitar, ya que nosotros estamos en esas edades, yo trato de evitar estar en lugares concurridos. Y no solamente es la iglesia, trato de evitar estar en lugares concurridos. Inclusive me abstengo hasta de ir al bendito supermercado y prefiero que me traigan el súper a la casa. Así que hasta ese punto hemos llegado. Pero el Señor nos está exhortando a que es necesario que nosotros participemos del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él tiene un propósito con el cuerpo de Cristo. Y estos son algunas de las metáforas que Pablo utiliza para mostrarnos cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. Y ahora vamos a entrar en las notas de Elena, donde tenemos los hechos de los apóstoles.
que nos va a hablar de cosas muy puntuales. En la página 16 y 17 de este libro nos dice: el Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones, la verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes o copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Ya no hay separación, y eso es lo que nos dice Efesios 3:6. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Y aquí vemos la frase en Cristo Jesús. Así que Jesús derribó el muro de separación entre nosotros y los judíos. Ya no debe haber ni enemistad ni barreras entre los creyentes. ¡Aló! Pero aquí seguimos con los hechos de los apóstoles, que nos dice: así Cristo trataba de enseñarle a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Y eso lo hizo en Mateo 28, 19 y 20. Lo dijo claramente. Y hacer discípulos a todas las naciones. Ya creo que me la sé. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hablando de que Jesús está uniendo el cielo y la tierra, y toda potestad le es dada a él. Y nos dice el versículo 19: por tanto, y es un mandato de Dios, porque Él está en control de lo que sucede en el cielo y de lo que sucede en la tierra. Él tiene el poder para resistir las tinieblas, para resistir a nuestro enemigo. Y si Él nos está enviando a compartir las buenas nuevas de salvación, como vimos en la guía de estudio pasada, Él se encargará de darnos el poder con la cual podamos vencer al nuestro enemigo. Y nos dice: id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí la promesa más clara que se pueda tener: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que Jesús nos está mandando y Él se quedó atrás, no. Él nos está mandando y está con nosotros cuando nosotros estamos presentándole a Él, compartiendo las buenas nuevas de salvación con aquellos que no lo conocen. Este fue el mensaje que Cristo estaba tratando de enseñarle a sus discípulos antes de irse, que ellos se metieran en la cabeza que el plan de salvación no era solamente para ellos, sino para todas las naciones. Y se nos dice en la última parte ya de la cita de los Hechos de los Apóstoles, que solo fue más tarde que los discípulos comprendieron en toda su plenitud que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la intención de esta epístola? Que nosotros sepamos que somos uno en Cristo, que no debe haber separación. Y voy a puntualizar algo, y es algo que sucede, no sé si en otras denominaciones, pero en la nuestra se da, en donde nos hemos puesto muros de separación entre diferentes
etnias o diferentes, estoy buscando la palabra, grupos étnicos, y nos separamos, por lo menos en Estados Unidos lo he notado, que hay una separación entre negros y blancos. Si yo decido ir a una iglesia que es considerada blanca para la etnia caucásica, pues se me dice, disculpe, la iglesia para su tipo de gente está en tal lugar. Eso no debe ser, no debe haber muros de separación. Yo puedo elegir a qué iglesia ir y no necesariamente tiene que ser una iglesia de mi grupo étnico. Es más, yo pertenezco a una iglesia que no es de mi grupo étnico. Pero aquí en Panamá sí nos hemos separado, pero no por grupo étnico, sino más bien por idioma. Y eso se entiende. Si de repente usted es de las Filipinas o usted es de Hawái y usted habla su dialecto, usted es asiático y usted habla su idioma, usted obviamente, si es ese idioma el que mejor entiende, va a querer que estar en una iglesia donde se hable su idioma y que la palabra de Dios se presente en su idioma. Eso no es problema. Pero cuando nos separamos por sociedad, la iglesia de los ricos y la iglesia de los pobres, o la iglesia de los profesionales y la iglesia del pueblo, eso no debe ser, no debe ser. Nosotros somos uno en Cristo, somos hechos de un solo linaje y Cristo vino a derrumbar esa pared de separación, no solamente entre judíos y gentiles, sino las diferentes divisiones que nosotros nos hemos impuesto como pueblo de Dios. No debe ser. Así que este es el mensaje principal que Pablo está tratando de dar a conocer a través de la epístola a los Efesios. Y terminamos diciendo lo siguiente: Jesús oró por nosotros y en su oración en Juan capítulo 17 dijo lo siguiente en los versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos. Jesús está orando a su Padre. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de sus discípulos. Él está rogando por sus discípulos que al momento que presenten a Jesús, que presenten la palabra de Dios a otras personas, esas personas también puedan creer en la palabra de Dios. Y él no solamente está orando por sus discípulos, sino orando por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. ¿Y cuál es la esencia? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es la esencia de lo que Jesús quiere para nosotros. Es su oración, que tú y yo seamos uno, que no importa de dónde tú vengas, como dice el corito, si detrás del Calvario tú estás, ya se me olvidó cómo es que va, tú mi hermano serás. Y eso es lo importante. No importa tu grupo étnico, no importa si eres chiquito, bajito, si tienes alguna discapacidad física, mental, emocional, no importa de dónde tú vengas. Si has aceptado a Jesús como tu Salvador, somos hermanos en Cristo y por ende debemos aprender a convivir los unos con los otros y a unirnos, que nuestra unión con Cristo nos haga unirnos a nosotros. Y sigue diciendo Jesús, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Es un solo Dios
3 personas. Y como yo le explicaba a los jóvenes en primaria, les decía, la familia de Dios, o sea, Dios está compuesta de 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero todos son Dios. Y simplemente nosotros tenemos que aprender que así como ellos son Dios y que ellos están unidos en propósito para salvarnos a nosotros, nosotros también, como dice Jesús, Él quiere que nosotros rindamos nuestra vida a Él, que permitamos que la unidad que hay en el cielo se pueda dar con nosotros. ¿Y cómo se hace? Cuando cada uno de nosotros rinde su voluntad a Dios, nosotros entonces nos unimos a Dios. Y si nos unimos a Dios, Dios se encarga de unirnos entre nosotros. Y de eso se trata. Cada uno depone su yo, porque ya no vive el yo, sino que Cristo vive en mí. El yo es el que nos separa, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros, entonces hay unidad. Y esto es lo que nos dice Jesús en Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, hablando de su Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El secreto de la unidad es que Cristo more en nosotros. Y si eso se logra, tendremos una sola iglesia, un solo redil y un solo pastor, que es nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Así que esta es la esencia de la epístola a los Efesios y esperamos que durante el estudio de esta guía de estudio, valga la redundancia, nosotros podamos lograr lo que Jesús ha querido para nosotros, la unidad, a la vez de permitir que Jesús viva en nosotros, también recordar que si nos mantenemos en comunión, en conexión con Jesús, podremos afrontar las diferentes pruebas que se nos van a presentar y podremos ser victoriosos en su nombre. Si usted desea conocer a Jesús y entregar su vida a Él, le invito a estudiar la palabra de Dios. Estudie los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el libro de Juan es mi preferido. Y allí usted conocerá al Padre, conocerá al Hijo y conocerá también al Espíritu Santo. Y una vez que los conozca, como dice capítulo 17 de Juan, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocer al Padre a través del Hijo y permitir que el Espíritu Santo te guíe, te llevará a formar parte de la iglesia de Dios, una iglesia espiritual, una iglesia universal, y cada uno de nosotros unidos y que nuestra cabeza sea Cristo, estaremos unidos entre nosotros. Y ojalá que cada uno de nosotros anhele ser uno, como dice Jesús, como Él y su Padre son uno. Esta es la oración de Jesús. Y ojalá que tú y yo podamos complacer a Jesús, haciendo que su oración sea una realidad en nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Realmente ha sido una bendición saber cuál es la oración, qué es lo que tú más anhelas de nosotros, que seamos uno en ti y uno en nosotros. Que cada uno de nosotros pueda deponer su yo, que pueda ceder su vida, que pueda ceder su voluntad para que Cristo more en cada uno de nosotros. Y cuando Cristo mora en cada uno de nosotros, ya no vive yo, sino que Cristo vive en nosotros. Y esto nos une, nos hace uno con Jesús y con su Padre. Que cada uno de nosotros hoy pueda disfrutar
de esa unidad en Cristo y que juntos podamos prepararnos para tu pronta venida. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. No, no creo que la hermana Magali esté ahí. Hola, hola. Buen día, bendiciones, hermana Rosita, hermano José, a los amigos que nos acompañan esta mañana en las diferentes redes sociales. Vemos, ¿verdad?, el estudio de la cartilla para este día, jueves 29, Efesios, una carta colmada de Cristo. Y vemos aquí, hermana, con relación al estudio que usted ha tenido hoy, donde el Espíritu Santo la ha capacitado nuevamente para traernos esta clase de disertación. Vemos que realmente nosotros en las cosas del Señor estamos utilizando son conceptos humanos, no estamos acatando la voluntad del Señor. Aún en su palabra estamos empleando conceptos humanos y eso está llevando, ¿verdad?, que el mundo esté en la situación en la que está espiritualmente en nuestras vidas, que el mundo esté en la situación que está, que nuestras iglesias estén en la situación que está, porque realmente no estamos cumpliendo con la voluntad estricta del Señor, sino que estamos implementando conceptos humanos, ¿verdad?, para aplicarlo a lo que nosotros creemos, pensamos, sentimos que es lo correcto. Y aquí la iglesia, ¿quién la creó? Dios fue que la creó. ¿Quién es el que va a dar? ¿Quién es el que sabe lo que necesita su iglesia? Él. ¿Quién es el que nos creó a nosotros? Dios. ¿Quién es el que sabe lo que realmente nosotros necesitamos? Es el Señor. Y por lo tanto, si nosotros siguiéramos su voluntad, nuestra vida fuera totalmente diferente, podríamos afrontar las situaciones de una mejor manera. Cada ley en los diferentes países que van emergiendo cada día son cada una peor, ¿verdad? Esto que la otra. Y realmente la situación se está volviendo cada día más difícil, más preocupante con las decisiones que está tomando las altas autoridades sin consultar al Señor, sin pedirle dirección al Señor. No sé cómo un presidente de un país o de cualquier institución, de cualquier empresa, aún en el hogar, nosotros pretendemos dirigir cualquier cosa de estas situaciones de estas sin la dirección del Señor. Realmente hermana, como se habló aquí, Dios desea, ¿verdad?, que todo esté bajo su dominio, que realmente Él fundó su iglesia, creó su iglesia para que todos pudiéramos estar juntos, para que no hubiera gentiles, para que no hubiera judíos, sencillamente hijos de él, dentro de la iglesia, para hacer su voluntad, para seguir las directrices que nos da para llevar más almas a los pies de Cristo Jesús y que puedan ser salvos para vivir por la eternidad, verdad, con él. Pero realmente
nosotros allí es donde nosotros vamos a aprender a vivir como una familia en Cristo, sabiendo que cada uno tiene un carácter diferente, pero allí vamos a aprender a complementarnos, vamos a aprender a tolerarnos, vamos a aprender a perdonarnos, vamos a aprender que si mi hermano tiene una idea que es mucho mejor que la mía, yo voy a aceptar la idea que tiene el hermano para el avance de la obra, donde yo le voy a pedir dirección a Dios para poder hacer las cosas, donde yo me voy a entregar al Señor para que me utilice ¿verdad? Para poder ayudar en el avance de su obra. Y pienso que es lo que ha tenido que hacer usted, ha tenido que hacer el hermano José, dejar que Dios la utilice, dejar que Dios haga su voluntad, que sea Él el que tome el control de la manera como la va a instruir, cómo la va a enseñar para cuando usted vaya a presentar, ¿verdad? Este segmento tan importante, de la cartilla, que lo hace de una manera magistral y sabemos que es por la guía, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Realmente, cuando nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios, no va a suceder lo que usted acaba de mencionar, que se está viendo en las iglesias, donde los blancos para aquí y los negros para acá, donde los ricos para esta iglesia y los pobres para esta iglesia. Eso no fue lo que nos enseñó el Señor, porque Él dice en su palabra que no hace acepción de personas y donde todos deberíamos de estar mezclado, negro, blanco, pobre, rico, y igual que usted entendemos lo de los idiomas, ¿verdad? Que presentar la palabra de Dios en mi idioma, al cual yo pertenezco, a mí me resultaría mucho mejor, más beneficioso, y no viéndolo como que soy negra, tengo que ir para este lugar, soy pobre, tengo que ir para este lugar. Eso no fue que hizo el Señor, nos dejó el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que haber algo. Los ricos y los pobres, todos somos pecadores, según lo que dice la palabra de Dios. Los negros y los blancos, todos somos pecadores, según lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Y vemos cómo nos dejamos llevar por nuestras propias direcciones y vamos cayendo en esas situaciones que en vez de ser un avance para la obra del Señor, lo que realmente está haciendo es retrasar, porque estamos preparados para vivir en la Canaán celestial. ¿Cómo vamos a vivir allá en la patria celestial? Los ricos van a estar en un lugar y los pobres en otro lugar. Los negros para la izquierda y los blancos para la derecha. O vamos a convivir todos juntos. Entonces aquí es el aprendizaje. Aquí es el de la escuelita donde vamos a aprender a tolerarnos, a aprender a vivir. Aún las familias de sangre tenemos que aprender a convivir aquí en esta tierra para poder hacerlo en el cielo. Y vemos ¿verdad? Que realmente, hermana, tenemos que aprender a escuchar el mensaje del Señor, hacer su voluntad y que realmente podamos aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? De la manera correcta y asimismo enseñarle a los demás lo que es correcto, lo que realmente dice la palabra de Dios. Bueno, hermanos, que podamos aprender a hacer la voluntad de Dios, que realmente podamos tener unidad entre todos nosotros y que no seamos piedra de tropiezo, que no seamos dentro de nuestras iglesias donde nos congregamos esa unidad que siempre está en contra de todo lo que se va a hacer
que si no es lo que yo digo, no es bueno o no es correcto o no es esto efectivo, porque el dueño de la iglesia es Dios, el dueño el que sabe qué es lo que necesita su iglesia es Él, el que marca la pauta en lo que debemos de hacer es Él. Nosotros aquí estamos solo para hacer la voluntad del Señor y que Él nos va a capacitar realmente para hacer eso. Ojalá que esta cartilla, como las demás cartillas, acerca de la administración, acerca del mensaje de los 3 ángeles y ahora, ¿verdad? Esta que habla de Efesios acerca de la humildad que debemos de tener, de hacer la voluntad de Dios, podamos realmente comprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y que podamos hacer un giro de 180 grados en relación a nuestro comportamiento y que realmente podamos permitir que sea Dios el que pueda dirigir su iglesia a través de la capacitación que nos dé a cada uno de nosotros, a los amigos de las diferentes redes sociales, especialmente a ese grupo de jóvenes que nos acompañan esta mañana, que el Señor los pueda bendecir grandemente y que esta lección sea de gran bendición esto para sus vidas. Es agradable estar en compañía, estar rodeados de personas, ¿verdad? Que sean humildes, personas que fomenten la unidad, personas que fomenten la voluntad de Dios y que cada uno de los que estamos aquí escuchando podamos ser esos embajadores de Cristo de aquí en adelante, fomentando la unidad y la voluntad del Señor en todo realmente lo que nosotros hagamos, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos, nosotros no nos conocemos, nosotros no sabemos de lo que somos capaces. Cuando nosotros vemos noticias de las grandes cosas que suceden, pensamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, nunca pensé que fulanita fuera capaz de hacer esto, nunca pensé que fulanito fuera capaz de hacer eso, ni la misma persona sabe que es capaz de hacer eso en un momento dado. El Señor sí nos conoce y por lo tanto debemos de someternos a Él para que Él sea, ¿verdad?, el que nos pueda ayudar a hacer lo correcto en nuestras vidas. Que el Señor los siga bendiciendo, hermanos, ricamente. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Magali, por sus comentarios. José. Amén. Judíos y gentiles, hoy día son cristianos y mundanos. Cierto. No hemos cambiado. Cierto. No hemos cambiado. Siempre estamos poniendo algún muro de separación. No hemos cambiado. Para nada hemos cambiado. Ay, pero es que él no está en la iglesia y es que no. Cuando yo me hice adventista, ¿usted sabe por qué yo me hice adventista? Porque yo quería, la iglesia pidió una persona que sirviera de instructor de primeros auxilios a los conquistadores. Y era mi primer día en la iglesia. Y yo vi que, bueno, no tenían instructor y yo era instructor. Soy instructor de primer auxilio. Así que me ofrecí de voluntario. Cuando fui a dar las clases el domingo al Club de Conquistadores, una niña me dijo que yo no podía darle clase a ella, una niña de 7 años, porque yo era mundano. ¿Ve? Y ella había aprendido que ella no podía ponerse bajo las instrucciones de una persona no bautizada. Así que yo cogí un curso acelerado de Daniel y Apocalipsis en 7 días. El sábado siguiente ya estaba bautizado. Yo no sé si el Espíritu Santo lo usó o no, pero yo me gustaba el grupo, me gustaba me ofrecí, sentí que Dios me estaba llamando para que le diera ese curso de primer auxilio a los niños. Y bueno, el hermano Rolando Torres tenía una campaña de Daniel y Apocalipsis y la tomé en una semana, y a la semana siguiente ya era bautizada, repetida el 7º día. Así que cuando la niña me preguntó el domingo siguiente, hermano, ¿usted está bautizado? Yo le dije sí.
Dije, y entonces me salió con otra, Rosita. Yo todavía cargaba mi anillo de graduación. Y me dice, ¿y por qué carga esa sortija puesta? Siempre encontramos un pero. Así que la siguiente clase ya yo no llevaba la sortija. Hasta que se le acabaron los argumentos. Ya se le acabaron los argumentos. Pero es que le enseñamos a nuestros hijos a poner barreras. Sí. Y aprendemos, y seguimos, o sea, seguimos poniendo barreras. Y usted ve que un hermano llega a la iglesia y una hermana llega a la iglesia en pantalón, una visita, pues llega a la iglesia en pantalón, y del momento en que llega en pantalón, la marcamos como visita. Ya le estamos diciendo mundana. Ya le estamos diciendo mundana. Si al púlpito sube una hermana con joya, ya le estamos diciendo mundana. O sea, nosotros estamos siguiendo lo mismo que ocurrió en los días de Cristo y en los días del apóstol Pablo. Seguimos creando barreras. No, es que ese hermano, mire cómo viste, él no puede subir. Usted sabe que un día a mí yo iba a predicar en una iglesia y como no llevé saco, me dijeron que allá adentro, en el cuarto pastoral había saco, que yo tenía que ponerme uno. Yo tenía que ponerme un saco. Acá tienen saco y corbata. Yo tenía que ponerme un saco de los que estaban allí llenos de polvo y todos los demás para poder predicar. Qué barbaridad. Así que nosotros seguimos poniendo barreras. No estoy diciendo que se fomente el desorden en la iglesia, pero sí estoy marcando que con la intención de poner orden en la iglesia, lo que a veces estamos haciendo es creando barreras que después no sabemos cómo eliminar. Y nos preguntamos por qué la persona tiene 30 años entrando en la iglesia y no se bautiza. No se bautiza porque le hemos puesto una barrera que ella no ha podido resolver. Y hay que ver las barreras. Y solo hagamos la lista de las barreras para que ustedes vean un montón de barreras que nosotros mismos tenemos. Bueno, llegamos al final de nuestra transmisión. Pero este dibujo, esta gráfica que Rosita tiene ahí, judíos y gentiles con una muralla enfrente, me recordó la situación que estamos viviendo en la iglesia. Que Cristo está luchando, que nosotros brinquemos esa barrera. Y no hay manera. La barrera no se puede brincar, la barrera hay que eliminarla en el nombre de Jesús. Hermana Magali, nos regala la oración final, por favor. Oremos. Padre nuestro, agradecido, Señor, por este día que aún sin merecerlo usted nos ha regalado. Agradecida, Señor, por haber podido estar en el día de hoy en esta programación, en este estudio que usted ha dirigido, Señor. Agradecida por cada uno de los amigos de las diferentes redes sociales. Agradecido por el hermano José, la hermana Rosita, por todos aquellos que posteriormente se beneficiarán, mi Señor, con el estudio, mi Señor, de tu palabra, de cada uno de los segmentos que aquí se ha trazado. Agradecida, Señor, porque a través de la cartilla de Efesios nos hablas acerca de la humildad, nos hablas acerca de tu voluntad, nos hablas acerca de estar unidos en Cristo Jesús, nos hablas acerca de no hacer acepción de personas, nos hablas acerca, mi Señor, de que realmente deseas instruirnos y que nosotros estemos capacitados para instruir en otros, no de la manera que yo creo, que yo pienso, que yo siento, sino de la manera que usted sabe que es correcta. En tus manos de amor nos colocamos para que nosotros que estamos aquí siguiendo esta programación que usted nos trae cada día podamos hacer la diferencia, que podamos derrumbar esos muros que nos están separando aún dentro de nuestra iglesia de un hermano de otro. Ayúdanos a no tener prejuicio. Sabemos que debemos mantener el orden dentro de nuestra iglesia, de nuestra congregación, porque usted es un Dios de orden, pero que no nos vayamos, Señor, a los extremos, que podamos pedirte dirección, que podamos pedirte consejo, que sea usted el que solucione
la situación que se ha creado. Ayúdanos, Señor, realmente a hacer tu voluntad. Permite que el día de mañana podamos estar aquí nuevamente en un estudio que será de gran bendición para nuestras vidas. Que esta programación siga creciendo, alcanzando, mi Señor, a muchas personas en el mundo entero y que puedan ser instruidos directamente, mi Señor, por usted. En tus manos de amor nos colocamos para que en el día de hoy usted siga guiándonos, siga protegiéndonos, siga sustentándonos y que nosotros podamos ser de bendición para otras personas. Te lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Mis queridos hermanos, les recuerdo que al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. rumbo al cielo. ¿Dónde está Rosita? Se le quedó Rosita del rumbo al cielo. Rumbo al cielo. Ahí está, rumbo al cielo. Esto, vamos, es que no quiero ir solo. Yo no quiero ir solo, yo quiero ir, pero no quiero ir solo, no señor. No te preocupes, ahí vamos. Esto, hermana Magali, ya son 40 años de estar intentando conocerla, todavía me queda toda una eternidad. Así es verdad. Así que, Sí, es verdad. vamos para allá, juntos. Amén, Jesús amén. dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene a mí si no es por, nadie llega al Padre si no es por mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has Enviado. Juan 14, 6 y Juan 17, 3. Porque Amós 4:12 dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. El Señor les bendiga. Ha sido una programación del Ministerio Conéctate a Jesús con el auspicio de seminarios y tutorías Kisu. Somos más que seminarios y cursos privados. Estamos en las redes sociales y hoy estuvieron con ustedes los expertos en comunicación social. La hermana Magali, que es de Martínez, pero también es de Jiménez. Averigüen ustedes eso. La hermana Rosita, que ella es del señor Baker, su papá, pero también es del señor Moreno, su esposo, que soy yo. Les decimos pero muy buenos días. El Señor les bendiga. Bye bye. Chao, bendiciones. Chao, hermana Magali. Por ahí hablamos. Chao. Chao. Chao.